incógnitas. Yo no sé exactamente qué puede pasar este fin de semana, y porque Marc Márquez ya es la segunda vez que comete un error grave. Eso nos hace pensar que tiene que entender también qué está pasando. Ahora hablaremos quizá de declaraciones de Jerez sobre el por qué pudo ser la caída, y si así fue, es un escenario que se puede repetir. Así que le tiene que poner solución. Claro, ese es el caso, que no es una caída que digamos iba apurando de más o iba. No, son errores que parece que es que cuando te relajas, la Ducati, digamos, te traiciona un poco, pero que se pueden controlar. Es una moto, yo creo, ganadora. O sea, como en todos los deportes, siempre se ha hablado, ¿no? Todo el material deportivo, sea el deporte que sea, el material profesional es un material que lo tienes que llevar al límite. Yo creo que la Ducati también es una moto perfecta para el entorno en el que se desenvuelve habitualmente, para ir delante. Es una moto que, yendo sola, es rápida por sí misma, no necesita de nadie, es fácil de llevar. El problema es cuando esa moto se ve inmersa en un grupo. Porque a mí una de las cosas que esto nunca lo hemos hablado, una de las cosas que más me sorprende de la Ducati, no sé tú qué piensas, es que visualmente es de las motos ahora mismo menos agresivas en cuanto a aerodinámica. O sea, hablando esto desde la barra del bar, es decir, visualmente. Visualmente es una de las motos menos agresivas en comparación a otras, como por ejemplo la Honda o incluso la KTM, que son con apéndices muy exagerados. Entonces, es una moto que yo creo que está diseñada perfectamente para ser lo que es, una moto rapidísima por sí misma, pero que en este tipo de contextos también a Pecco ya lo nombró, que le costaba mucho ir detrás de otros pilotos, que tenía que ir con mucho tacto, que se le cerraba mucho delante en Jerez. Así que bueno, yo creo que esta es mi opinión, que es una moto que está hecha en un margen, en una ventana de rendimiento, que es solo un escenario posible el que te permite ir a ese límite. También, o sea, es cierto lo que dices, Javi, porque también a mí me da la sensación que ellos han ido siguiendo una evolución con respecto a la base que tenían de aerodinámica desde hace muchos años, mientras que ves a Honda, a Aprilia y demás, que digamos que partían de cero y iban a soluciones muy agresivas, quizás a veces incluso demasiado extremas como para sacar conclusiones tan rápido como hay que hacerlo en el Mundial de MotoGP, porque tú te fijas en todos los alerones que lleva KTM, Honda, además, es que es verdad que son mucho más grandes y mucho más agresivos que los de la Ducati. Y es una moto que se parece bastante a la. O sea, por ejemplo, la Ducati de 2018 de Jorge Lorenzo no dista tanto, entre comillas, de la Ducati 2025 de Marc Márquez. O sea, evidentemente, luego a nivel interno serán, vamos, las dos caras de una moneda. Pero a nivel visual no varía tanto ese modelo que les empezó a funcionar del que ahora mismo funciona. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que estábamos hablando al final de la caída de Marc, que yo creo que han desarrollado una moto ganadora, o sea, una moto que no necesita de otros pilotos, pero que cuando te ves inmerso en ese grupo, y sobre todo también ahora mismo con el tema de presiones, con el tema de plantear la estrategia de carrera antes de la carrera, yo creo que el plan que tenían desde Ducati no era que Marc Márquez se viese inmerso en una lucha al principio de carrera, era coger, me escapo e intento ganar la carrera, como ha sido el plan de carrera de todas las carreras largas que ha ganado Márquez este año. Así que creo que puede ir por ahí, pero creo que esto hay que ser contundente, es un error muy grave de Marc. Aunque vaya por ahí, tienes que saber interpretar esta situación, no te puedes volver loco. Cayó en la trampa de Pecco, cayó en la trampa del cortoplacismo, de voy a intentar luchar ahora, cuando él era el que tenía más ritmo de todos y no necesitaba de esas luchas. Sí, quizás a veces las situaciones de carrera te obligan un poco a improvisar y demás, pero sí que es cierto que ahí Pecco Bagnaia, en mi opinión, estuvo bastante bien, porque sabía lo que tenía que jugar con Marc, que es agobiarle al principio e intentar hacer esa carrera de grupo, pero claro, luego vemos a un Pecco Bagnaia que tampoco es que sea el principal candidato para frenar los intereses de Márquez, o al menos no lo parece hasta ahora. Y claro, yo es la pregunta que me hago ahora mismo. Mm, Yo no sé quién es más favorito, si Alex Márquez o Pecco Bagnaia. Lo hablamos en el anterior capítulo, que para mí es Alex. Y creo que la única incógnita que tengo resuelta es esta de cara a este fin de semana. Dudo mucho que de repente Peco
de este step y este paso, porque tampoco creo que él entienda qué es lo que necesita hacer. Nombraba, y cito aquí a otro podcast, Endura la Vida, Ricard Llobé, nombraba que la frustración de Peco es ver que tampoco puede con Alex Márquez. Y creo que son unas palabras muy acertadas y un resumen perfecto de toda esta situación. La frustración no es no puedo con Marc, que es mi rival y es un 8 veces campeón del mundo. Mi frustración es no puedo con su hermano, que va con una moto del año pasado y no sé qué hacer con esta situación. Ese es el problema. Porque además yo me equivoqué la semana pasada, dije 12 puntos, pero Pecco Bagnaia está a 20 puntos, si no me equivoco. O sea, la distancia es mayor de la que yo dije. Y yo ya la dije como una distancia mmm, prudente, es decir, una distancia que tienes que plantearte cómo recortarla. Entonces, me cuesta mucho pensar que este fin de semana vaya a dar ese paso, la verdad. Sobre todo diciendo tras el test de Jerez que tampoco había encontrado unas sensaciones claras y nombró un test en Le Mans también. O sea que de momento no parece tener las claves suficientes como para, es que ni para poder luchar con Alex Márquez. Y el problema es que se le cuele también un Fabio Quartararo que viene de Jerez con muy buenas sensaciones y que va a correr en casa, y un Maverick Viñales que simplemente que ha hecho un reset y le sale todo. Es que yo espero a más gente que se cuele. Lo de Fabio y lo de Maverick era lo esperado desde el principio de temporada, que otras marcas estuviesen presentes. El siguiente es que se empiece a colar también alguna Honda, que se empiece a colar alguna Aprilia, es que es lo que debería de pasar. Evidentemente, yo creo que entre Pecco y Alex va a ser difícil colarse. Porque también yo he de decir, yo no estoy de acuerdo con que Pecco esté haciendo un horror de temporada. Para mí está haciendo una temporada en la que no se ha caído, no ha cometido errores en carrera graves. El error que está cometiendo es que no es un error, es que a veces no sabes dónde dar ese salto, pero no ha cometido errores. De hecho, es que es de las mejores temporadas que ha hecho MotoGP hasta ahora, sí, por no ser casi la mejor. Sí, a nivel de números sí. Podríamos ponernos exquisitos y tendríamos aquí que analizar a nivel de tiempos, a nivel de, bueno, pero a nivel de puntos es de sus mejores temporadas. Pero ya hemos dicho mil veces que no sirve. También hay que ver hasta qué punto un piloto se encuentra en un límite en el que tiene que resolverlo de otra manera. Yo no lo veo tampoco pilotar como el año pasado a nivel de soltura, pero no es lo mismo la soltura que con la que pilotas cuando te ves de tú a tú con el rival con el que estás combatiendo, que cuando te ves a varios segundos, como está acabando todas las carreras prácticamente, excepto Austin. Entonces, no sé, la situación de Peco yo es complicada para mí. También a mí me da ahora justo una pequeña reflexión que, claro, Peco ha llegado ahora a ese punto de madurez de mantener la consistencia, ¿no? Y una buena regularidad, cosa que no tenía cuando ganó realmente los títulos, y que el año pasado ya sufrió mucho, le dolió mucho perder ese título, y ahora que por fin la tiene, se ha encontrado con un muro mucho más grande. Es el este de decir, Fua, ahora que por fin tengo esa madurez, tengo esa consistencia y demás, no puedo ganar el título o no puedo luchar igual que antes, y antes era el principal candidato a todo sin tener esto. Mira, para mí aquí hay un error de planteamiento, que es ¿Por que mi parte o por la no, no, por la de todos, por la de todos, incluida la mía, que es pensar que a Marc Márquez lo vas a ganar en pista. Y para mí es completamente, no imposible, pero es muy frustrante. Eh, hasta ahora, y este dato para mí sigue siendo un dato que sigo usando porque es de los más crudos. Solo ha habido un piloto que ha ganado un campeonato con Marc Márquez en pista, y es Jorge Lorenzo. Ese campeonato Jorge Lorenzo lo gana gracias, entre comillas, a su persistencia con resultados y a las caídas de Marc y a los errores de Marc. Ahora mismo no recuerdo cuáles fueron, no sé si tuvo lesión, no sé si no tuvo lesión, pero sé que no estuvo presente en todas las carreras o que hizo varios ceros. En 2015. ¿Fue el año de la diplopia o No, en 2015 eran problemas por la moto, que la Honda iba... Vale, pero también tuvo ceros. O sea, sumó Tuvo ceros, ceros. claro, tuvo Y no fue... caídas. Bueno, en Qatar de hecho salió fatal, luego terminó quinto, luego también tuvo caída en Argentina, tuvo Bueno, bastantes caídas.
Pero No, lesión no llegó a tener, lesión no llegó a tener. vale, o sea, el tema es que tuvo ceros, no fue Eso su es. mejor año a nivel de resultados, es lo que quería decir. No quiero lanzar ningún dato concreto para que, o sea, por no equivocarnos. Es el único piloto que ha ganado a Marc Márquez en pista. ¿Qué pasó esa temporada? Pasó eso. Entonces, o tú provocas que Marc caiga en su punto débil. El punto débil de Marc no es que le puedas ganar una carrera en ciertas curvas, en frenada, acelerando. Ahí te va a pulir. El punto débil de Marc es hacer que se caiga. Y ahí es cuando le vas a poder ganar. Entonces, a Pecco yo creo que se le está presionando mediáticamente, incluido yo, desde el principio, porque pensaba que en esta era en la que hay tanta igualdad entre las Ducatis y que todas son muy competitivas y que se pueden camuflar las debilidades de pilotaje, yo pensaba que le podía ganar de tú a tú. Ya está claro que no. Se acabó, incluido Alex. Alex, que el otro día también en una entrevista dijo, sé perfectamente cuando mi hermano tiene margen. Y me podéis ver muy cerca, pero sé que mi hermano, si le da la gana, coge y se va. Entonces, la estrategia de Pecco tiene que entender que no es que sea ni peor ni mejor piloto, sino que tiene que atacar el punto débil de Marc, bajo mi opinión. Y el punto débil de Marc es hacer que se caiga. Que se caiga por errores, que se caiga porque le distraes, como pasó en Jerez. Pero de tú a tú, para mí, Marc Márquez es como Max Verstappen en Fórmula 1. En el tú a tú no le vas a ganar. Es imposible. Aún así, de todos modos, fuera de pista con el juego psicológico tampoco es muy recomendable, porque Marc Márquez es un fuera de serie en eso, al igual que lo era Valentino Rossi, son además, o sea, son básicamente dos pilotos carismáticos que saben sacar el máximo partido de cualquier sitio con tal de lograr el título, y Pecco Bagnaia es un piloto que es, yo hago mi trabajo en pista y luego me olvido, Sí, pero que es puede intentar esas estrategias de intentar que cometa errores. exactamente, que al final, o sea, lo de Jerez es cierto que fue una estrategia acertada y que quizás no se está viendo tanto, pero que, claro, te deja la sensación de que falta algo. Falta algo. Sí, o sea, pero claro, es que es muy difícil que con un Marc Márquez, un Valentino Rossi, un Casey Stoner, un Jorge Lorenzo, este tipo de pilotos, es muy difícil con ese tipo de pilotos en pista que abarcan tanto. Es que son sensaciones que no son, a veces no se dan con datos, es simplemente a nivel de grandeza en cuanto a, a la que el deportista abarca. Es muy difícil romper todas esas barreras. Solo le puedes hacer cometer errores y aún así siempre se va a ver camuflado con que él ha cometido un error y eso va a camuflar tu acierto. Es lo que está pasando ahora mismo. La carrera de Jerez fue el error de Marc, no fue el acierto de Pecco. Ni tampoco el acierto de Alex. El de Alex es el que más ha relucido, pero aún así lo que más reluce es el error grave de Marc. Es lo que generan estos pilotos. Y creo que Pecco lo tiene que entender, que la guerra contra esta gente se gana de esta manera, de una manera, bueno, más pasiva, digamos, o más activa en otros ámbitos en los que no es tanto en pista, porque es que en pista a Marc, si está encima de la moto, es que este año no le tosen. Hmm. Es una temporada, ya lo dije la semana pasada, es aburrida. Como fan de MotoGP y crítico de la Fórmula 1, os doy aquí a los aficionados de la Fórmula 1 a que nos vengáis a los comentarios a decir, está siendo una temporada de Fórmula 1, porque es verdad. Sí, porque al final Marc Márquez tiene ritmo de sobra y es que depende de sí mismo, o sea, ya está más que visto eso. ¿Y cuánta diferencia tendría ahora mismo? Porque hubiese ganado las dos carreras. Me da igual que me digan, no Pues sabes qué hubiese igual pasado. podría tener ya de 40 puntos más o menos, o de 50 con Pecco Bagnaia y con Alex, pues 20 puntos más. O sea, 20 puntos menos, Sí, perdón. aproximadamente. O sea, es que, bueno, los números están ahí. No, yo lo siento mucho. Y en Le Mans veremos, pero es un circuito en el que el año pasado Marc dejó sus palabras escritas a Pecco Bagnaia con ese adelantamiento en la chicane lanzándose desde su casa. Eh, Ojalá sea una pista que favorezca la lucha, pero también creo que va a ser una pista que favorezca la aparición de otras marcas. Me da la sensación.
Entonces, veremos en este fin de semana, pero creo que puede estar bastante, bastante interesante. Le Mans suele ser además un circuito que da carreras muy interesantes y muchos momentos, bueno, esa caída hace 2 años de Maverick Viñales con Pecco Bagnaia, que fue justo cuando llegó Marc Márquez, que se desató el caos. En Le Mans siempre suelen pasar cosas y vemos también a un Marc Márquez cómodo, todo hay que decirlo. Lo Sí, solemos ver cómodo. sí, Con lo cual es otro circuito donde habrá que ver si Pecco Bagnaia da finalmente el salto, pero bueno, o sea, él por lo que explica, de momento parece que no. Y bueno, un Le Mans que, como curiosidad, si os queréis fijar, en la recta de meta no pueden poner no me sale ahora, el dispositivo de altura trasero, sí, sí, ahora no me sale en inglés tampoco, pero te hemos el entendido hate todos. device, Sí, pero fijaos mucho en la salida, porque el año pasado ya ocurrió que solo algunos pilotos lo pusieron y que los que lo pusieron comenzaban a rozar con la moto, pero a saltar chispas. Y es ciertamente peligroso porque si la estibera roza con el asfalto, ojo con lo que pueda pasar en la salida. Entonces es algo que no sé si desde MotoGP se ha revisado en algún momento, porque ya te digo, o sea, es que tú imagínate que rozara con la estibera y que se cayeran en mitad de la salida en una curva tan rápida. hmm. Veremos quién lo usa y quién no. El año pasado lo usaron casi todos. Sí, yo creo que en salida lo van a usar casi todos igualmente, aun a riesgo de que no puedas hacer la suficiente fuerza con el freno delantero en la primera curva para quitarlo. Pero lo que te da en salida, vamos, es imposible salvar ahora Pero mismo con manos. me parece algo importante para tener en cuenta este fin de semana, ¿eh? Ver quién lo Sí, usa, quién no y... ver también si lo regulan en algún caso, no lo sé. Pero sí es algo a tener en cuenta. Y un dato que podréis decir, está Álvaro dando un dato que, ¿qué importancia tiene? Tiene la importancia de lo que supone ahora posicionarte bien justo en la salida. Esa es la importancia. Es un detalle muy importante el que ha dado Álvaro porque ya vimos lo que pasó a Marc saliendo en segunda posición, quedándose en tercera, cuarta posición, lo que en unas vueltas supone para el performance de la moto. Entonces, creo que es un detalle súper interesante el que has dado, la verdad. Sí, porque al final es que cuantas más cosas tengas que gestionar y encima adelantar a pilotos, se te puede complicar la carrera muchísimo. Muchísimo. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí tenéis un detallito importante para que pongáis todos el ojo en la salida, no solo a lo que pasa en la salida, sino quién coloca y quién no